Bien. Me vais a perdonar porque me tenéis que aguantar ahora media hora más, ¿vale? Entonces, lo que voy a intentar es no dormiros. Si alguien quiere dormir, obviamente, tiene el derecho a hacerlo, pero que no ronque, por lo menos que no moleste mucho, ¿vale? Tengo una pequeña presentación, son 4 diapositivas nada más. Tenemos 25 o 30 minutos por delante y, como bien he dicho, pues bueno, un poco la finalidad es intentar presentaros desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, la problemática que tiene la investigación de la ciberdelincuencia. Entonces, este soy yo. Quien sea yo creo que no es importante. Lo único que, bueno, es el diseño de las diapositivas, ¿no? Tenemos que enviarlo así. Pero lo que sí es relevante un poco es mi experiencia, ¿no? En este sentido, lo que me gustaría hoy es transmitiros en estos 25 o 30 minutos los conocimientos que yo he adquirido. No sé si por suerte o por desgracia, como comenté antes, llevo desde el año 2002 investigando delincuencia o ciberdelincuencia. Y me gustaría resumiros un poco las dificultades que me he ido encontrando por el camino. Y para eso quiero empezar con un pequeño juego. Y necesito vuestra colaboración, ¿vale? No os asustéis, que no hay que hacer nada raro. Pero este pequeño juego tiene una finalidad que la veréis, es un poco la conclusión de mi presentación. Entonces, lo primero que os quiero presentar, o bueno, esto es las 4 diapositivas que os dije que íbamos a ver hoy. 3 son imágenes y al final es una pequeña frase, ¿vale? Entonces, no, creo que me salta una. No, vale. Me gustaría que dierais aleatoriamente 4 palabras que os inspira, que os evoca esta imagen. Cualquiera. Veis esta imagen y la primera palabra que os viene, ¿qué creéis que representa esta imagen? Caos, por un lado, perfecto. Os necesito, pues si no nos quedamos callados y ya se me acabó el negocio. Venga, hemos dicho caos. ¿Qué más veis ahí? Fronteras, perfecto. ¿Perdón? Mundo global, bien. Y fragmentación, correcto. Venga, os pongo otra. Vuelvo un momento a la diapositiva anterior. Ahí os pongo, son imágenes que se han creado con inteligencia artificial y os pongo ahí la URL, el recurso que he utilizado para generar las imágenes, ¿vale? O sea, esta primera es de Neural Writer, después está la de Microsoft y después está la de ChatGPT. 4 palabras. Procurad que no sean las mismas, ¿vale? O bueno, sí, si os evoca lo mismo, ¿por qué no? Estrategia. Comité. Política. Liderazgo. Muy buena esa. Y la última del ChatGPT. Tiempo. Surrealismo, religión. Y nos queda una. Historia. Vale. Se me han olvidado casi todas, de las 12 que habéis dicho. O sea, si las tuviera que repetir ahora no sería capaz. Pero seguro que entre todos las mantenemos un poco ahí, o por lo menos hemos cogido el concepto, ¿vale? Os voy a explicar cómo he generado, bueno, no yo, con esas herramientas que os he presentado antes, en base a qué se han generado estas imágenes. Y es en base a esta frase. No tiene mucho sentido. Y ahora os explico el origen de esta frase. La voy a leer. Me resulta más fácil por aquí. Dice: en un mundo reactivo donde el cortoplacismo reina, la escasez y la ignorancia alimentan la descoordinación. Entre idiomas y anonimatos, los organismos internacionales luchan contra la desconfianza, mientras el tiempo se escapa entre grietas de legislaciones fragmentadas. Bueno, como sois detallistas, habéis visto, o se puede apreciar que hay algunas palabras que están en negrita, ¿no? Están destacadas en el texto. Bueno, pues lo que hice fue, me fui a ChatGPT. Esas palabras son un poco el guión de la presentación hoy, ¿vale? Son los obstáculos o son los problemas o palabras que definen los problemas en base a mi experiencia a la hora de investigar la ciberdelincuencia a nivel internacional. Y entonces le dije a ChatGPT: hazme una frase impactante y poética con estas frases. Y esta fue la frase que generó. Y después, a raíz de la frase, volví a esas herramientas que os mostré antes y les dije: por favor, genera una imagen basándote en esta frase. Y habéis visto que eran 3 imágenes totalmente diferentes, pero las 3 basadas en la misma frase. ¿Vale? Lo dejo ahí. Después
Al final de la presentación os explico por qué hemos hecho este pequeño juego. Entonces, ahora el guión de mi presentación es esta frase. Y la primera palabra que vemos ahí es reactivo. Esta negrita, reactivo. Es muy sencillo lo que quiero explicar con esa frase, ¿no? Y es que desde la policía, desde la Guardia Civil, de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues el 99% de nuestro trabajo a la hora de investigar la ciberdelincuencia es reactiva. No somos proactivos a la hora de investigar, ¿vale? No es nada malo. Es algo, pues es una realidad. Es decir, es nuestra función investigar los delitos. Y para investigar los delitos que se han cometido, pues se tiene que cometer, ¿no? Pero si pensamos un poco en el propósito, en el por qué surgen las policías, pues para garantizar la seguridad. Y la prevención tiene su rol ahí también. Entonces ahí es un poco la primera reflexión que quiero presentar hoy, ¿no? Y es que a lo mejor a nivel proactivo se podría hacer un poco más. Pero, bueno, es una problemática que tenemos ahí. ¿Qué implica esto? Que necesitamos que las víctimas denuncien. Si las víctimas no denuncian, y eso se comentó antes durante la mesa redonda, si la policía, la Guardia Civil no tiene conocimiento de un delito, pues ¿qué vamos a investigar? Me refiero, por nosotros genial, ¿eh? Porque llegamos a la oficina, ¿qué hay hoy? No ha entrado nada. Pues ¿qué hacemos? Venga, pues vamos a tomar un café. Pero no nos pagan para eso, no queremos hacer eso, ¿no? Queremos trabajar y queremos investigar y detener a los delincuentes y ayudar a las víctimas. Y por eso es importante esto que se ha hablado de la colaboración público-privada, es muy importante. Y sería genial. Estamos hablando de un porcentaje, os voy a hablar de un caso en concreto, no voy a decir nombres, pues es una investigación todavía en curso, pero en esta investigación en concreto, que es grande a nivel internacional, sabemos que solo un 30% de las víctimas de ransomware que han sido infectadas con ransomware, solo un 30% contactan con los delincuentes. O sea, la finalidad del delincuente a la hora de cifrar los datos de una empresa es contáctame y págame o si no publico tus datos. Bueno, pues el 70% de las víctimas tendrá sus propias medidas X, las que sean, o bien ignoran el ataque o bien lo asumen como una realidad y ni siquiera interactúan con los delincuentes, ¿vale? Si no interactúan con los delincuentes, ¿cuántos de esos 70% os imagináis que denuncia la policía o la Guardia Civil? Probablemente ninguno, no lo sé, pero probablemente ninguno, ¿vale? Y de ese 30% que establece contacto con los delincuentes, ¿cuántos presentan denuncia? Entonces, fijaros, se hablaron de cifras, 400, no sé cuántos mil denuncias el año pasado. Extrapolarlo. O sea, tiene un impacto grande, ¿vale? Y el problema, uno de los problemas a la hora de la cooperación internacional es que somos siempre reactivos y necesitamos esa chispa para que se inicie el fuego. Sin esa chispa, difícil. Vale, segunda palabra, cortoplacismo. Muchas veces se utiliza esta palabra con una connotación negativa y no tiene por qué ser así. Yo creo que los humanos nos mueven los objetivos a largo plazo, pero también a corto plazo, ¿no? El poner la zanahoria delante del burro es cortoplacismo y funciona. Conseguimos que el burro empuje el carro. Pero eso a la hora de la investigación a nivel internacional de la ciberdelincuencia, pues muchas veces es un problema. Pues ¿por qué? Pues porque el investigador, hemos visto a Juan, a Marlene, llegan a sus oficinas con su gente y no tienen solo una denuncia, tienen muchas. Y de muchos ámbitos, de muchos tipos de ciberdelincuencia, ¿vale? Y las prioridades no son las mismas. Las prioridades para Marlene, para el grupo de Marlene, no son las mismas que las prioridades del grupo de Juan. Y las prioridades del grupo en el que estoy yo en Europol no son las mismas que las del grupo que está al lado. Y las prioridades del FBI o de la BKA o de la Policía Federal Australiana no son las mismas que las de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque hay unos objetivos a corto plazo que a lo mejor decimos, ostras, si empezamos a investigar esto, nos desviamos de nuestros objetivos a corto plazo. Entonces, muchas veces esa falta de alineación en los objetivos a corto plazo son un impedimento o una barrera a la hora de investigar este tipo de cibercriminalidad. Seguimos con la frase, la escasez. Yo creo que eso ya lo define todo, ¿no? La falta de recursos, tanto humanos como materiales. Ayer llegué aquí a Madrid, tuve la suerte de disfrutar toda la tarde de mi familia, de mi primo, ¿no? y salió un tema
es anecdótico, pero esta mañana pensando un poco en la presentación dije, yo lo voy a decir, ¿no? Y es que decíamos, hablamos del paso del tiempo y decíamos, jolín, yo es que me acuerdo cuando íbamos al colegio y nos decían que España tenía poco más de 40 millones de habitantes. Y ayer miramos y había en España más de 48 millones de habitantes en 2023. ¿Vale? Vale, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad están para garantizar la seguridad no de 40 millones de habitantes cuando yo estaba en el colegio, sino de 48 millones de habitantes en España. Entonces, obviamente hacen falta más recursos. Pero claro, pues hay limitaciones y eso es un impedimento grave, la falta de recursos. Os voy a dar otras cifras, no son verdades absolutas, pero son hechos objetivos que están ahí, ¿no? Y vosotros después lo podéis extrapolar a vuestros conocimientos, a vuestra experiencia y decir, pues sí tiene razón o no tiene razón o está un poco alineado con mi pensamiento o no. Y nosotros ahí en Europol, en el equipo en el que estoy, que nos dedicamos única y exclusivamente a la investigación de cibercriminalidad a nivel internacional, pero los delitos puramente cibernéticos, es decir, estamos hablando de hacking, malware, no estamos hablando de, por ejemplo, fraude cometido a través de la informática, ¿no? Pre-COVID, pues teníamos aproximadamente unas 3.000 contribuciones anuales. ¿Vale? Contribuciones me refiero, pues informaciones que las distintas policías de los distintos países miembros de Europol nos facilitaban a nosotros. Este año llevamos por encima de 6.000. ¿Vale? Entonces, la falta de recursos humanos es un hecho grave. Pero yo lanzo también la pregunta, ¿y si nos dan 10.000 policías más solucionamos el problema? ¿Si nos dan 20.000 policías más solucionamos el problema? No, la seguridad 100% absoluta no existe. Obviamente lo facilitaría y todos queremos recursos, porque tenemos una montaña de trabajo inmensa y cuanto más gente haya, pues más podemos hacer. Y vuelvo a decir lo mismo, y ahora hay un poco a colación con la frase final de la presentación, ¿no? Es un poco, esto es un poco vocacional. Y es verdad que vamos con el San Benito de ser funcionarios, ¿no? Y yo siempre digo a mi madre en plan de broma, no, mamá, yo soy funcionario, yo voy a la oficina, eso de trabajar, no, esa palabra yo no la conozco, ¿no? Pero es mentira, nos gusta ir a trabajar, nos gusta, obviamente necesitamos nuestro tiempo también de descanso, de formación, etcétera, 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 pero nos gusta ir a trabajar. Y si entramos en la policía, muchos fue porque es vocacional y nos gusta pues, servir a los ciudadanos, ¿no? Entonces, más recursos nos permitiría trabajar más y ayudar a más gente. La siguiente frase, palabra ignorancia, también habla por sí misma. Y yo creo que este ya era un problema del pasado, más que del presente, ¿no? Y como dije antes, ahora cada vez las generaciones vienen más preparadas, los policías nuevos pues bueno, tienen sus conocimientos de informática, muchos son ingenieros o ya tienen una experiencia previa en el sector privado y tienen unos conocimientos que antes no existían. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Por qué creéis que yo en el año 2002 empecé a investigar los delitos informáticos? A ver quién se aventura. Por cierto, yo estudié magisterio por educación física. Como veis, un experto en informática. ¿Por qué no había otro? En parte sí, pero os voy a explicar el por qué. Porque sabía Access. Probablemente en toda la comisaría de Alicante yo fuera el único que supiera crear una base de datos con Access. Porque Word, bueno, más o menos, había gente que no, pero bueno, más o menos todo el mundo se defendía. Aunque si ya pasabas a tabulaciones y cosas de esas, era, wow, eres el gurú de la informática. Ya, bueno, cuando abrías una base de datos de Excel una hoja de Excel, y veían eso en color verde, decían, wow, este tiene que ser buenísimo en informática. Pero ya con Access era como... Y se decía, no, esto es muy delicado porque, claro, modificas un dato y rompes toda la base de datos. Ya nadie se atrevía, ¿no? Entonces, como yo era el experto en informática, entre comillas, me vais a perdonar un poco el chascarrillo, ¿no? Pues dijeron, venga, pues como se ha ido el jefe de delitos tecnológicos, pues ahora te toca a ti. Un poco porque no había otro, pero pues había Access. Eso, gracias a Dios, hoy en día no pasa, ¿no? Ya la gente viene con conocimientos técnicos. Y esto es un aspecto importante del juego que hemos hecho y sabréis el porqué al final. Descoordinación. Bueno, pues bien, efectivamente existe descoordinación, sobre todo al inicio de las investigaciones. Desde Europol, una de nuestras funciones básicas es recibir esas contribuciones, ¿no?, que nos mandan los países, es meterlas en base de datos y cruzarlas. Y probablemente somos
los primeros en identificar que distintas policías en distintos países están investigando al mismo grupo criminal o la misma familia de ransomware, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no, pero el problema es que al principio hay mucha duplicidad de esfuerzos. Porque si yo no sé lo que está haciendo el del despacho de al lado y los dos estamos investigando lo mismo, los dos vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer las mismas, a duplicar las solicitudes. Hablaba Juan de los exchanges, etcétera, etcétera. Porque yo creo que, y como decía Ana, ya está asumido que la ciberdelincuencia es algo internacional, ¿no? Y que es necesaria la colaboración entre todos. Público, privada, institucional, nacional, internacional. O nos mojamos todos o no somos eficaces para nada, ¿no? Y la descoordinación existe en los primeros momentos de la investigación, cuando la gente investiga lo mismo, hace las mismas solicitudes, trazamos todos los mismos pagos del ransom, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final tenemos el dato que nos da la víctima, pero todos también nos vamos al OSINT, al final juntamos los datos y estamos investigando exactamente lo mismo y haciendo las mismas peticiones al principio. Entonces sí es cierto que existe descoordinación, pero también es un impedimento que ocurre solo en las primeras fases de la investigación. Idiomas, entre idiomas y anonimatos pone ahí. Idiomas. Ostras, pues sí, el idioma, el inglés es un problema. ¿Vale? Yo trabajo en inglés. ¿Yo hablo inglés? No, yo hablo mi inglés. O sea, cuando ahí tenemos la bromilla esta de estamos todos en una conferencia internacional, ¿no? De multitud de países, 200 países en el mundo, estamos todos ahí. Ostras, cuando entra un inglés o un americano ya nadie entiende nada, ¿no? Y antes nos estamos entendiendo todos. Me refiero, sigue existiendo problemas. Y hay países, y perdona que sea muy autocrítico con España, ¿vale? Donde nos cuesta, el tema de los idiomas nos cuesta un montón. Un montón. Y hay muchas investigaciones en que el investigador principal no va a estas reuniones internacionales porque no sabe inglés. Pero parece una tontería, pero es que es un problema grande. ¿Vale? Y en este caso, por ejemplo, yo pues me gustaría mucho trabajar en Ameripol, donde todos hablan español de manera nativa y todos tienen el mismo idioma de trabajo y todos se entienden mucho mejor. ¿Vale? Los idiomas siguen siendo, obviamente, cada vez menos. Las nuevas tecnologías también ayudarán en el tema de la interpretación simultánea, etcétera, etcétera, y será una barrera que se sobrepase, ¿no? Pero sigue siendo un problema en algunos países. Anonimatos. Bueno, esta palabra es un poco... no es que defina muy bien lo que quería decir, porque en realidad lo que quiero explicar aquí, lo que quería explicar era que los delincuentes pues, se han especializado y son más profesionales, ¿vale? Igual que los policías de ahora, los que están entrando ahora en la policía, ¿no? Tienen más conocimientos técnicos, los delincuentes nos pasa lo mismo. Y ahora pues, es normal pues, que utilicen técnicas de anonimización, ¿no? Pues, VPNs, bulletproof hostings, no sé, proxies, mixers en cripto, lo que se os ocurra. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando empecé en 2002, el mayor reto a la hora de investigar era obtener la IP en una cabecera técnica de un correo electrónico. Vamos, si tenías los conocimientos para hacer eso, eras un crack. Porque además, bueno, el problema es que como iban cambiando, ¿no? Con las actualizaciones de los proveedores de correo electrónico, pues cambiaban, te ibas a opciones, no, eso ya no funciona, tal. Teníamos una Wikipedia donde poníamos cómo obtener la cabecera técnica de cada proveedor de correo electrónico, ¿no? Obviamente, hoy en día, y con independencia de que ya esos proveedores han cambiado para preservar la privacidad de las personas, ¿no? Ya no aparece la IP del usuario original, pero hoy en día con una IP no haces nada. Nada. Estoy hablando a nivel de crimen organizado, a nivel internacional. Cuando trabajas a nivel nacional también recibes estas denuncias de no, es que han aparecido unas fotos mías desnudo en Internet, en una red social. Ostras, ¿y usted sospecha de alguien? Hombre, no lo sé, pero es que rompí hace muy poco con mi pareja. Ah, vale, ¿y su pareja quién es? Vale, anotas el nombre ahí, ¿no? Y vas a esa red social, pides los datos, ¿quién ha subido la foto? No sé qué. Te sale el IP, resuelves la IP, ping, el domicilio de la persona de antes, ¿no? Eso es el A, B y C, eso es muy sencillo, eso pasa. Aquí estoy hablando a otro nivel, ¿no? O sea, es pues el crimen organizado, los que se dedican solo a cometer cibercrimen y a lucrarse con él, esto lo tienen sobrepasadísimo, ¿no? Y eso dificulta mucho las investigaciones, cada vez son más complejas
Y bueno, técnicamente pues es complicado, ¿no? Cuando utilizan todas estas técnicas, os podéis imaginar, es que no utilizan una VPN, es que utilizan dobles VPNs, ¿no? O sea, si eres capaz de llegar a la VPN, ya no hablo de Tor, o sea, que además lo utiliza para acceder a la primera VPN antes de ir a la segunda. O sea, no os podéis imaginar, yo por suerte o por desgracia he visto la evolución y a nivel técnico, o sea, esta gente está muy anónima, por decirlo de alguna manera. Organismos internacionales. Bueno, pues ahí está Interpol, ahí está Europol, ¿vale? Está Ameripol, pues bueno, está muy bien. Nuestra función es ayudar a la cooperación internacional en este tipo de investigaciones. Pero, ¿qué pasa cuando centralizas todo en un solo sitio? En cualquier ámbito, pensar no solo a nivel de investigaciones, pensar en el tráfico. ¿Qué pasa si venimos hoy aquí 20.000 personas a las 8 de la mañana para las conferencias? Se crean atascos, ¿no? Bueno, pues eso nos pasa en las investigaciones internacionales. La propia problemática de estos organismos internacionales que se han creado para facilitar la cooperación, sus propios problemas estructurales, por decirlo de alguna manera, son también un impedimento, un palo entre las ruedas a la hora de investigar, ¿vale? Los recursos también son limitados. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en Interpol en el año 2006, durante 3 años. Y después en Interpol en 2011 y volví ahora en 2018. Y me acuerdo, tuve una época en que me dediqué a la docencia en la escuela en Ávila, ¿no? Y muchos policías, alumnos me decían, Santi, ¿qué es mejor, Interpol o Europol? Y yo decía, pues mirad, en Interpol éramos 12 para 200 países y en Europol éramos 15 para 20X países. Digo 20X porque son Estados miembros, pero también hay terceras partes, ¿vale? Entonces, obviamente, hay limitaciones también en este tipo de organismos y esas limitaciones repercuten también a la hora de investigar. Desconfianza. Bueno, pues la desconfianza también existe a la hora de compartir investigación y hay muchos países que siguen todavía creyendo en la bilateralidad y está muy bien, pero también está muy bien compartir con todos, ¿vale? Porque al final es el espíritu de la investigación internacional. Si estamos diciendo que es necesaria la cooperación público-privada y estamos diciendo que todos tenemos que compartir, ¿no? Pues que haya gente que todavía es reticente a eso. Es decir, yo no entiendo que mandes una información a Europol pero después digas, pero no la compartas con nadie, solo crúzala con la base de datos y si hay algo me lo dices. Puedo entender en algunas investigaciones, por temas legales o por sensibilidad en la investigación, que puedas tener esa cautela, ¿no? Pero el principio de generosidad debería estar ahí. Es decir, la desconfianza tiene que desaparecer. Al final tenemos que confiar en los demás, porque solos no vamos a ningún sitio, ¿eh? Solo queda muy bien Braveheart ahí con la cara pintada azul y blanco y él solo, pudiendo con todos, pero mira cómo acabó, ¿vale? Entonces esto es o todos o ninguno. En fin, ¿y el tiempo? Pues el tiempo es un problema y el tiempo se me acaba también para la presentación, ¿vale? Pero el tiempo es un problema. Normalmente en Europol, no tengo la cifra exacta, ahora hablo un poco de sensaciones, pero ¿qué os podría decir? Que una investigación de media podemos tardar, no sé, 2 años, a lo mejor, ¿vale? Precisamente por la globalidad, ¿no? Hablaba antes, ¿qué os evoca esta? Alguien dijo globalización. Efectivamente, ¿no? Los servidores de los exchanges están en una jurisdicción, los proveedores de correo electrónico en otra, los delincuentes están en una, las víctimas están en muchas, y todo eso, pues esas peticiones de información, pues llevan tiempo. Tú me la das, tú me la envías, yo te la traduzco del inglés porque no te la tengo que traducir al español, etcétera, etcétera, y se pierde mucho tiempo. Y la última palabra que aparece ahí son legislaciones. Y esto se resume muy sencillo, ¿no? Y yo creo que Ana lo explicó muy fácil. Y es que, bueno, pues al final la policía, la Guardia Civil, quien esté investigando un cibercrimen, ¿no? Se tiene que someter a unas reglas, hay unas leyes. Y nosotros jugamos conforme a esas leyes. Los delincuentes no. Ellos juegan el partido de fútbol, pero si pueden, la meten con la mano, o si pueden, meten 12 jugadores en lugar de 11. Nosotros no, somos garantes además de las leyes. Tenemos que hacerlas cumplir y cumplirlas, obviamente, ¿no? Y muy a rajatabla. Entonces, las legislaciones y jurisdicciones, vamos a llamarlas no amistosas, pues también existen y son una realidad a la hora de investigar. Entonces, bueno, pues ahora me he quedado sin tiempo, pero sí que os quería explicar el origen un poco del juego que hemos hecho al principio con las imágenes.
Y esto no es un impedimento a la hora de está un poco separado de la temática de la presentación de hoy, porque no es un impedimento a la hora de investigar a nivel internacional, pero sí es una tendencia que yo voy viendo, ¿no? Como os he dicho, llevo desde el año 2002 y lo que estoy viendo es que efectivamente gente con más conocimientos están viniendo a la investigación y cada vez confiamos mucho más en los recursos técnicos, en las tecnologías. Y está muy bien, ¿vale? Igual que yo utilicé ChatGPT para hacer las diapositivas de la presentación. Pero creo que se está perdiendo un poco el Sherlock Holmes, ¿no? El instinto policial. Creo que estamos perdiendo un poco el enfoque, ¿no? No nos podemos basar solo, no, es que ejecutas este script, no sé qué, te da este resultado, ya has analizado la información. No, creo que estamos perdiendo un poquito esa vocación, entre comillas, ¿no? Ese instinto policial, es decir, no sé, yo sé Access nada más, ese es todo mi conocimiento, pero sé que aquí pasa algo, aquí hay algo que no cuadra, no sé decir el qué, ¿no? Y veis que la inteligencia artificial no es infalible. Le hemos dado esas 11 palabras, le hemos dicho, haznos una frase. Y hemos utilizado una máquina, una inteligencia artificial que nos ha generado imágenes. Hemos visto, en primer lugar, que las 3 imágenes eran totalmente distintas. Y cuando os he preguntado qué palabras os evocan esas 3 imágenes, ¿con cuántas hemos coincidido las que estamos aquí en blanco y negro? Con alguna, hemos hablado de globalización. Podemos equipararlas de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es un poco el mensaje que yo os quería transmitir hoy, ¿no? Que existen dificultades a la hora de investigar, que las nuevas tecnologías aplicadas en la investigación están muy bien, pero que detrás siempre de cualquier máquina hay una persona. Y tenemos que seguir pensando como personas. Y eso es el final de mi presentación. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Muchas o no. gracias, Santiago. Sí, nos han enviado alguna... Sí, por favor. Gracias. Nos han enviado alguna pregunta del público, un poco en la línea de todo lo que has estado hablando, de necesidades que existen, limitaciones, etcétera. Y bueno, esta pregunta va un poco en esa línea. Te preguntan, ¿considera que desde los organismos e instituciones públicas limitan los recursos para proteger a esos 48 millones de habitantes, aún sabiendo que son necesarios? No, obviamente, los recursos son limitados también para el gobierno, es decir, y nosotros somos solo una parte del pastel, ¿no? Si empezamos a pensar, la administración tiene muchas responsabilidades y la seguridad es solo una de ellas. Dentro de la seguridad, son conceptos que en el pasado se mezclaban mucho, ciberseguridad y cibercriminalidad, ¿no? Y la cibercriminalidad es otro aspecto de ellos. Vamos reduciendo el pastel, ¿no? Y dentro de la cibercriminalidad después está la policía, y después está la Guardia Civil, y después está seguridad ciudadana, y después está policía judicial. Entonces, obviamente, hay que poner un límite a los presupuestos y a los recursos, tanto materiales como humanos, pero porque no los hay, o sea, porque hay límites. Y como hay límites, pues hay que ponerlos. Pero no creo que haya una finalidad oscura o detrás de esas limitaciones. Pues, Santiago, has hablado de muchas cosas que hacen falta, pero también se hacen muchas cosas muy positivas. A mí me gustaría que cerráramos, digamos, esta intervención con una parte positiva, ¿no? Y si tuvieras que redactar un prompt, pero con las cosas positivas que se está haciendo tanto desde Europa como desde España en concreto para perseguir los ciberdelitos, ¿cuál sería? No sé si lo puedes resumir. Sí, a ver, mi capacidad literaria o poética es nula, ¿no? Pero... Te puedes extender, ¿eh? Bien, me voy. ¿Eras una vez? No, bromas aparte. No, yo creo que al final es un poco romper ese tabú de trabajar en islas, ¿no? En silos, en pequeños silos. Y ser totalmente conscientes, que se han mejorado, se han avanzado mucho en eso, ¿no? Pero seguir rompiendo esas barreras. Es decir, que al final esto es un negocio de todos. Tenemos que participar todos juntos. Y yo creo que estas conferencias hoy, por ejemplo, son un claro ejemplo, ¿no? Que esto no sea la excepción, sino que sea lo natural. Y que no pasa nada porque mañana una víctima no tenga miedo a la hora de informar, ¿no? Porque sabe que el hecho de denunciar, que tiene unas repercusiones, pues sí las tiene, pero positivas y negativas. Porque si no denuncia, lo que decíamos antes, ¿no? El hecho de ser reactivos no va a permitir investigar. Si yo no investigo, no detengo a ese grupo. Si ese grupo no lo detengo, mañana están atacando a otra víctima. Entonces, a lo mejor que la primera víctima denuncie es un método de prevención también.
Y que hay cabida para todo el talento, lo decías tú. Correcto. Se ven muchas caras hoy aquí Sí. de joven, necesitamos esa nueva chispa también. La chispa, la creatividad. Atraer ese talento. Es un mundo fantástico, Sí. vais a aprender mucho, los veo, vamos a tirar un poco de ellos, que los necesitamos. Y complejo. Yo complejo, si me perdonas que te interrumpa, hay una cosa que sí me he dado cuenta y es que los delitos informáticos exigen una formación constante. Y al final, un homicidio, un muerto es un muerto. Es verdad que hay nuevas técnicas de investigación, pero se mantiene como más constante en el tiempo, ¿no? Aquí aparecen herramientas que, no lo sé, y si me permitís 30 segundos a lo mejor, cuento la anécdota de cuando yo me fui a Interpol en 2006, Twenty no existía en España como tal. Cuando volví en 2009 resulta que era una red social con 20 millones de usuarios en 3 años, ¿no? Me refiero, las cosas cambian y tú como policía tienes que conocer todas esas herramientas. Te requiere un conocimiento constante. Y una esto es muy ágil, muy ágil. Eso es. Pues Santiago, muchísimas gracias. Nos has tenido a todos con los ojos abiertos en la ponencia. Gracias por todas estas ideas que nos has contado. Y bueno, esperamos verte pronto otra vez y escuchar todo, pues todo lo que nos cuentas. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a vosotros. Un aplauso. Gracias.